Este es el tercer video de la serie de estructuras de datos. En el video número 2 habíamos implementado la clase Node en una aplicación de C++. En este caso lo que vamos a hacer es complementar y vamos a implementar una clase LinkedList que se va a encargar de toda la lógica de la lista enlazada y que tiene una referencia con la clase Node. Entonces acá tenemos unos métodos, el constructor. El método es empty, que me va a retornar verdadero cuando la lista esté vacía o falso cuando no lo esté. AddNodeFirst me va a permitir adicionar el nodo al inicio de la lista, recibe el objeto a partir del cual se crea el nodo. De igual manera, AddNodeLast permite insertar un nodo al final de la lista. El método AddNodeAfter2 permite insertar un nodo después de un nodo determinado. Entonces, en los parámetros recibo el nodo a partir del cual se quiere insertar el nuevo nodo y se recibe el objeto con el cual se va a crear el nuevo nodo. Similarmente, entonces, add node before to para insertar antes de un determinado nodo. El método add node sorted permite que cada vez que se inserte un nodo, pues se vaya ordenando en una lista o en la lista que se tiene en la que se van insertando los nodos. FindNode recibe el ID y me retorna una referencia al nodo. FindInfo recibe el ID y me retorna una referencia al objeto, en este caso al objeto del nodo. Este método getLinkedList lo usamos para que me retorne una colección, un vector en este caso, de objetos de la lista enlazada, es decir, los elementos o nodos de la lista me los va a retornar en un vector. DeleteNode recibe la referencia al nodo a eliminar y retorna el objeto del nodo a eliminar. GetObject recibe un parámetro entero que indica el número de elemento en la lista que quiero obtener. GetFirst retorna el primer elemento y GetLast el último elemento de la lista. Entonces vamos a ir al código en C++, continuando con el ejemplo que llevamos del segundo video, en donde tenemos implementada la clase Node. Vamos a hacer unos cambios con respecto al ejemplo que tenemos funcionando. Entonces acá voy a eliminar estos métodos, los métodos de interfaz. Entonces en este momento nos podríamos cuestionar cómo vamos a acceder a los atributos privados de la clase. Entonces ya vamos a mirar cómo vamos a definir o cómo vamos a hacer para que esto sea posible. Entonces la clase que va a gestionar los nodos es una clase LinkedList, la voy a crear acá. Es una clase parametrizada, de tal manera que vamos a indicarlo a través de el template. Y en la clase node, entonces vamos a indicar que esa clase LinkedList es amiga de esta clase. Esta es una característica de C++ que permite definir clases amigas. Entonces, si en Node definimos LinkedList como clase amiga, esa clase amiga va a poder tener acceso a los métodos, atributos privados de esta clase. Entonces, de esa forma estaríamos solucionando el inconveniente de no tener métodos de interfaz. Para poder hacer eso, entonces, como esa es una clase parametrizada, tenemos que primero nombrarla. Una vez que la haya enunciado acá en el encabezado, entonces ya la podemos definir como amiga. Bueno, en la clase LinkedList, entonces tenemos los elementos públicos, los elementos privados. Si observamos el modelo, entonces en LinkedList tenemos una referencia al nodo, que sería el primer elemento de la lista. Entonces vamos a definirlo. Se llama cabeza. Atributos, tenemos el constructor, tenemos el método que me retorna falso o verdadero dependiendo de si la lista está vacía o no. Los métodos para adicionar el nodo al inicio, que recibe el objeto. Además, el método
que me permite adicionar un nodo al final de la lista. De igual manera recibe el objeto y el método que me retorna en un vector de objetos los elementos de la lista enlazada. Esos serían, digamos, los métodos que vamos a definir y que vamos a implementar. Acá entonces necesito incluir el archivo de cabecera para trabajar el vector. Además de eso, pues vamos a definir acá el destructor. Y vamos a través del editor, bueno, acá hay un error que nos indicaría que no conoce Node, entonces vamos a incluir el archivo de cabecera para ya no tener ese error. Bien, entonces vamos a implementar estos métodos. Entonces con ayuda del editor, le va a decir que me implemente este método. Me lo implementó acá en el mismo archivo, pero voy a copiarlo y lo voy a llevar aquí al archivo correspondiente. Observemos que como linked list es una clase genérica, cada vez que la nombre debe utilizar esta plantilla template class T. Además acá, cuando se nombra la clase y es genérica, debe estar especificada dentro de estos símbolos. En el constructor simplemente vamos a inicializar la cabeza, decimos que cabeza es igual a null. Vamos a hacerlo para los demás métodos. Y ya tendríamos la definición de los métodos acá en el archivo cpp. Entonces vamos a iniciar. El método isEmpty me va a retornar verdadero cuando la lista esté vacía. Entonces, ¿cuándo está vacía? Cuando la cabeza sea igual a null. Tener cuidado de que esta es una expresión lógica, no es una asignación como en este caso. Simplemente estoy diciendo que retorne y que valide. Si cabeza es igual a null, retornará verdadero, y si no, retornará falso. Entonces, ahora acá también tener cuidado de agregar el nombre de los parámetros. Y pues vamos a analizar cómo sería cuando voy a iniciar al inicio de la lista, cuando voy a insertar al inicio de la lista. Entonces acá tenemos de que cuando la lista está vacía, pues head está en null, y el primer nodo que ingrese a la lista pues va a quedar como cabeza. Entonces eso es lo que vamos a representar acá en código. Entonces primero vamos a definir un nuevo nodo. Y vamos a validar si la lista está vacía, entonces la cabeza va a ser igual al nodo. Eso fue lo que se expresó ahí en el código. Ahora, en caso contrario, indicaría que la lista no está vacía. Entonces, ¿qué pasa cuando la lista no esté vacía? Entonces, el nuevo nodo debe apuntar a la cabeza y la cabeza cambiar al nuevo nodo. El orden en que se hagan esas instrucciones es importante, porque si yo primero cambio la cabeza, digo que la cabeza es igual al nuevo nodo, pues voy a perder la referencia de la cabeza, ya no voy a poder enlazar con ese nodo que está como cabeza, sino que la cabeza ahora será 35, pero no tengo referencia para poder enlazar. Entonces primero lo que hacemos es que el nuevo nodo, la referencia al siguiente nodo es cabeza, y cabeza pasa al siguiente nodo. Miremoslo nuevamente. El nuevo nodo apunta a cabeza y cabeza es el nuevo nodo. Es lo único que necesitamos especificar acá. Entonces simplemente decimos que el node.next es igual a cabeza
y la cabeza es igual al nodo. Rápidamente vamos a hacer el de retornar el arreglo. Entonces vamos a definir un vector de t, lo vamos a llamar salida y vamos a hacer un patrón de recorrido. Siempre que vayamos a recorrer una lista, definimos una variable del mismo tipo de cabeza, vamos a llamarla aux y la igualamos a head. Y vamos a iterar mientras aux sea diferente de null. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él en la lista? Entonces, él va a empezar acá en cabeza, la va a procesar, va a avanzar al siguiente nodo y va a decir, aux es diferente de null, no, entonces entra, procesa el nodo, avanza al siguiente, dice es diferente de null, no, entonces entra, procesa el nodo, avanza al siguiente, que en este caso sería null, y termina la iteración. Entonces, procesar es que al vector, a través del método pushback, le voy a agregar aux.info. Observemos que ahí puedo acceder al atributo privado sin problema. Y voy a avanzar al siguiente elemento. Entonces, aux lo voy a hacer igual a aux.siguiente. Cuando finalice, cuando termine la iteración, retorno el vector. Entonces vamos a hacer acá en el main, vamos a incluir el archivo de cabecera, pero esta vez, en vez de que sea el de definición, vamos a definir el de implementación. Es necesario hacerlo así cuando son estructuras de datos dinámicas con clases genéricas, entonces incluimos el CPP. En el respectivo CPP está que se incluya el de cabecera. Entonces vamos a definir de linked list de enteros una lista como una estructura de datos dinámica. Lo hacemos igual y vamos a agregar unos elementos. Entonces, a través del método adicionar al inicio, agregamos un valor numérico, vamos a agregar otros valores, y vamos a visualizar los nodos. Entonces lo hacemos a través de un ciclo para un dato entero, que es un número, y el arreglo pues lo obtenemos de la lista a través del método que me retorna el respectivo vector. Vamos a visualizar el elemento y vamos a hacer un salto de tabulación. Una vez finalice, vamos a hacer el salto de línea. Bien. Entonces ejecutamos y observemos que me muestra la lista, pero en el orden invertido al que entraron los valores. Esto es así porque cada vez que se inserta un nuevo nodo al inicio, pues ese nodo queda como cabeza. Y a través de la cabeza es que empiezo a recorrer la lista, entonces por eso queda en un orden inverso. Esta es la forma como funciona una pila, que será un tema de más adelante. Ahora, nuevamente voy a definir acá de linked list de valores otra lista para agregar al final, pero claro, no hemos implementado el método, entonces ya vamos a ir a implementarlo. Entonces, para agregar al final, cuando la lista está vacía, igual, la cabeza está null, el primer nodo va a quedar como cabeza y a partir de ahí, para cada nuevo nodo voy a recorrer la lista. Pero el recorrido, el patrón va a ser diferente. En este caso, el nodo actual, desde el nodo actual voy a decir que si la referencia del siguiente está en null, pues es que llegué al final de la lista. Y debo mantener la referencia al último nodo porque la necesito para apuntar al nuevo nodo. En este caso, como solo hay un nodo, entonces dice que si el siguiente de ese nodo es igual a null, dice sí. Entonces ahí ya deja de iterar y puede apuntar
con esa referencia al último nodo. Cuando hay dos nodos, entonces empiezo el recorrido, el nodo actual es el primero y dice que si el siguiente es diferente de null, en este caso es diferente de null, entonces avanzo hacia ese nodo y desde ahí nuevamente pregunta que si el siguiente de ese nodo es diferente de null, es falso porque es igual a null, es el último nodo, y ahí terminaría y guardaría o mantendría la referencia al último nodo a través del cual puedo enlazar al nuevo nodo. Para un último nodo, entonces nuevamente inicia por el primer nodo, avanza al siguiente, el siguiente es diferente de null, entonces avanza, el siguiente es igual a null, entonces se detiene y tiene la referencia al último nodo para realizar el respectivo enlace. Vamos a representar eso en el código. Inicialmente es lo mismo, es decir, creo el nuevo nodo, si la lista está vacía, el primer nodo es tomado como cabeza, en caso contrario, entonces acá es donde cambia, ¿cierto? Entonces en caso contrario voy a definir un nodo aux y le voy a asignar cabeza y voy a iterar mientras aux.next es lo que hace diferente al otro patrón de recorrido, que es cuando recorro toda la lista. Observemos que acá dice aux diferente de null, acá dice es aux.next diferente de null. ¿Por qué? Porque necesito guardar la referencia del último nodo. Entonces internamente lo único que hago es avanzar al siguiente, aux igual a aux.next. Cuando finalice de iterar podemos estar seguros que en aux está la referencia al último nodo, por lo tanto aux.next le decimos que es igual a node. Entonces lo que vamos a hacer es, en la nueva lista que creamos, vamos a insertar, pero al final. Entonces adicionar al final un valor numérico y nuevamente entonces vamos a recorrer la nueva lista a pasar esto acá. Bueno, no debía haberlo pasado, sino más bien copiado. Y entonces acá pues voy a obtener los elementos no de linked sino de la otra lista. Entonces observemos que esta vez me visualiza los nodos pero en el orden en que entraron. Porque si miramos acá el ejemplo, pues la cabeza permanece en el primer nodo. Y entonces cuando voy a recorrer, pues él muestra el primer nodo, avanza al siguiente, avanza al siguiente, avanza al siguiente. Entonces el orden va a permanecer en el mismo orden en que entraron acá, 93, 98, 17, 53, 69. En cambio, agregar al final, pues es diferente porque el que va entrando va quedando como primer elemento de la lista. Ahora, para hacer una prueba con objetos, tenemos acá nuestro objeto car, que tiene pues el ID, la placa, la marca y el modelo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva lista. Pero esta es de carros. Necesito el archivo de cabecera del vehículo. Y vamos a insertar, entonces vamos a insertar al inicio, ¿cierto? Entonces un carro que tiene un ID
que tiene una marca, un modelo, creo que son esos atributos. Falta la placa, entonces acá me falta la placa, luego sí viene la marca y el modelo. Entonces vamos a agregar al inicio nuevamente otro vehículo con una placa que tiene una marca y un modelo. Y ahora vamos, digamos, a agregar, pero esta vez al final, ¿sí? O sea, puedo combinar los métodos de agregar al inicio, agregar al final. Entonces nuevamente otro ID, una placa, una marca, y un modelo. Entonces hagamos aquí, digamos, como en qué orden van a quedar. Dice inserte al inicio el 72634, 72634. Dice inserte al inicio, entonces este va a quedar de primero, que va a ser el 87364, y luego agregue al final 24623. Vamos a ver si en ese orden nos muestra nuestros elementos de la lista enlazada. La ventaja de las clases parametrizadas es que puedo tener una lista de enteros, puedo tener una lista de carros o una lista de cualquier objeto que tengamos en nuestra aplicación. Entonces en este caso voy a hacer un ciclo, pero esta vez tengo un carro, la clase car, el objeto, y el arreglo lo obtiene de el método correspondiente, y voy a visualizar. Entonces car, y voy a hacer un salto de línea. Recuerden que en la clase car hay un método que me permite mostrar los atributos para el objeto con solamente nombrarlo acá, como el toString del Java. Tenemos por acá un error, dice que car.h, bueno, no entiendo. Vamos a ver si fue aquí en estas últimas líneas. Ya sé cuál es el error. Entonces el error es porque es un archivo de cabecera que es del usuario, ¿cierto? Ahí me decía exactamente el problema. Parece que ahora sí. Y entonces observemos a ver si nos lo mostró en el orden esperado. El primero es el 87364, correcto. Después sigue el 72634 y por último el 24623. Entonces, esta es la explicación de agregar al inicio, agregar al final y obtener los nodos a través pues, de un arreglo. Entonces, en el próximo video seguiremos implementando los demás métodos. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo video.